No merecen mi perdón. Capítulo 11. El hijo de Drew. Pasó una semana y Cale ya se había acostumbrado a su estadía en la capital. Al igual que en el condado. Por órdenes de Cale, Ron organizó a los sirvientes y se les ordenó no divulgar ninguna información de lo que sucediera dentro de la mansión y mucho menos de su joven maestro. Además, a nadie se le permitió entrar en la habitación de Cale o estar cerca de él a excepción de Ron, Beacrox y el mayordomo principal de la residencia Lloyd. Durante esa semana, Cale había estado pensando sobre cuál sería su siguiente movimiento y decidió que lo mejor sería seguir las instrucciones de su madre. Por lo tanto, buscó entre todas las cosas que su madre le había dejado y encontró un pergamino de teletransportación que lo llevaría con el rey Set Crossman. Cale no estaba seguro de a dónde iban las coordenadas, pero decidió confiar en el juicio de su madre. Aunque estaba reacio a reunirse con el rey, todavía necesitaba hacerlo para hablar sobre la herencia del título de conde Tames. Cale le contó a Ron todo lo que decían las instrucciones de su madre y juntos hicieron planes para reunirse con el rey. Ron, permitirás que este viejo mayordomo vaya contigo, ¿verdad, joven maestro? Cale, no creo que sea necesario, Ron. Ron Hu. Usted mismo dijo que no sabía a dónde llevaban las coordenadas. No puedo decir que sea peligroso ya que fue su madre quien se lo dio, pero aún así debe estar preparado para cualquier situación peligrosa que pueda surgir. Recuerde que su cuerpo es el de un niño de 9 años. Cale, al escuchar eso, solo pudo fruncir el ceño. Sabía que Ron tenía razón, pues muchas veces olvidaba que aún era un niño. Además, el viejo era un terco y no se iba a rendir fácilmente. Con un suspiro, Cale decidió rendirse y dejar que Ron lo acompañara. Cale decidió que lo mejor sería ir de noche, pues dudaba poder reunirse con el rey. Durante el día, aún recordaba todo el trabajo que hizo como conde interino. No quería ni imaginar el trabajo que tendría que realizar un rey. Sin saberlo, empezó a sentir lástima por Seth Crossman, pero de manera rápida lo dejó de lado. No era asunto suyo, por lo que no era necesario pensar mucho en eso. Se llegó la noche y Cale ya estaba preparado para la reunión. Ron, por supuesto, estaba a su lado. Cale rompió el pergamino y cerró sus ojos, dejando que su cuerpo fuera llevado a las coordenadas que le habían dado. Cuando abrió los ojos, se encontró en una oficina con un Seth Crossman observándolo con sorpresa que rápidamente desapareció de su rostro. Al principio pensó que el rey llamaría a los guardias, pero lo que escuchó lo sorprendió. Con un suspiro, Seth se levantó de su escritorio por lo visto. Madre e hijo son iguales. ¿Por qué no tomas asiento? Cale solo asintió y se dirigió al sofá más cómodo. Tomó una galleta que estaba en la mesa de enfrente y esperó las siguientes palabras del rey. Seth tuvo que evitar resoplar al ver la actitud del niño que tenía enfrente. Se puso en guardia al ver que alguien se teletransportaba a su oficina, pero se llevó una sorpresa al ver que era un niño junto con su mayordomo. Él lo reconoció rápidamente debido a su cabello rojo y su parecido con su fallecida amiga. Sabía que el niño había llegado a la capital, pero no esperaba que esta reunión sucediera tan pronto. Se acercó y tomó asiento frente a él. Lo observó detenidamente por unos momentos antes de empezar a hablar. Seth, así que has decidido tomar el Tames. ¿Cómo sabes quién soy y la razón de mi visita? ¿Por qué te muestras tan calmado? Dijo Cale de manera tranquila, sin cambiar ni un poco su expresión. Seth, no me equivoqué cuando dije que madre e hijo son iguales. Y respetuosos con la realeza a más no poder. Tu madre fue una amiga mía. Una que conocí hace mucho tiempo, incluso antes de que se casara con Deruz. Para explicar por qué sé por lo que estás aquí, primero debo decir que hay mucho que la gente desconoce del Tames. Cosas que irás aprendiendo con el tiempo. Tu madre de alguna manera sabía que no podría estar contigo toda su vida, por lo que preparó todo para pudieras elegir qué camino tomar. Me pidió que la ayudara y que cuando vinieras a mí te mostrará el camino del Tames. La mente de Cale, debido a la conmoción, se quedó en blanco por un momento, solo que debido a su rostro inexpresivo, Seth no se dio cuenta qué tipo de secretos oculta el Tames. ¿Cómo sabía mi madre que iba a morir? Seth, incluso yo no conozco los secretos del Tames. Cuando me refiero a mostrarte el camino es simplemente darte lo que fue dejado solo para ti. Drew siempre fue misteriosa. A pesar de conocerla por muchos años, no pude comprender sus pensamientos. Es posible que ella supiera sobre su muerte, no estoy seguro de eso, pero de algo sí estoy completamente seguro, y es que te amaba con todo su corazón. Por esa razón ella preparó tanto para ti. Porque a pesar de no poder estar contigo, ella quería poder protegerte de alguna manera. Cale, al escuchar esas palabras, sintió que su corazón se calentaba.
Realmente estaba agradecido con su madre. Una vez más se dio cuenta de cuánto amor tenía hacia él y él por supuesto la amaba muchísimo. Aún sentía dolor por su muerte, pero se sintió mejor luego de darse cuenta de cómo su madre seguía ayudándolo y protegiéndolo. Con lágrimas apenas reprimidas y una voz ronca dijo: «Cale, ¿qué más necesito saber? ¿Cuáles planes dejó mi madre para mí?» Sed no fue mucho. Ella quería que vivieras la vida que eligieras. Así que solo me pidió observar de lejos tu situación hasta que vinieras a buscarme, y si eso nunca pasaba y llegarás a quedarte completamente solo, me pidió que interviniera. Cale, sé que Deruz te ha estado descuidando mucho. Sé de tus movimientos en el condado. Si tú decides que quieres dejar a Genituse, puedes venir bajo mi protección hasta que tengas edad suficiente para heredar el Tames. Cale se sorprendió mucho al escuchar las palabras de Sed. Recordó todo lo que sucedió en su primera vida. Él nunca buscó a Sed porque no se atrevió a ver lo que su madre le dejó. Es cierto que el rey nunca intervino, pero fue porque el conde no lo borró del registro familiar a pesar de tener muchas razones para hacerlo por lo que a los ojos de terceros no se veía como alguien abandonado. Además, incluso si Sed lo hubiese mandado a llamar, Cale estaba seguro que en ese momento nunca hubiera elegido alejarse de Genituse. Sin darse cuenta, se había quedado mucho tiempo vagando en sus pensamientos y no notó que su silencio empezó a preocupar a los dos adultos que estaban con él. Sed de Gem. Entonces, Cale, ¿cuál es tu decisión? Con esa pregunta, Cale salió de sus pensamientos y continuó su conversación con el rey. Cale, declinaré la oferta. Seguiré siendo un Genituse hasta que pueda heredar el Tames. Sed, así que esa es tu decisión. Muy bien. Respetaré eso. Debo decir que el conocimiento, el título y los secretos del Tames te serán entregados cuando cumplas 18 años. Hasta entonces te mantendré vigilado y deberás venir regularmente para que pueda observar tu crecimiento. Cale, ¿por qué haces eso? No es necesario que me vigiles. Puedo cuidar de mí mismo. Sed, viendo a tu mayordomo y conociendo tu inteligencia, no tengo duda de ello. Pero aún eres un niño que, a pesar de ser heredero, estás completamente solo en la capital. Así que eso cumple el requisito para que yo intervenga. Cale TSK. Supongo que no puedo evitarlo si es para cumplir lo que te pidió mi madre. Pero quiero aclarar algo. No permaneceré en la capital como un Genituse. Aun si mi decisión ha sido conservar el apellido, no haré uso de él. Sed, como dije. Mientras no afecte en nada al reino, te dejaré hacer lo que quieras. Después de todo, tu madre me prohibió obligarte o influir en tus decisiones futuras, y pienso cumplir mi palabra mientras tú no lleves las cosas demasiado lejos. Cale, no lo haré. Prometo que cada cosa que haga siempre será luego de pensar en las consecuencias. No quiero dañar la reputación del Tames. No quiero arruinar algo que mamá dejó para mí. Sed, muy bien. Entonces aquí termina nuestra discusión. Ya que no usarás a Genituse, imagino que no tienes planes para quedarte en su residencia. ¿Te quedarás en mi palacio? Cale Am. Aceptaré quedarme aquí durante un tiempo mientras hago que renueven la mansión Tames. Sed, entonces pediré que te preparen en estos momentos una habitación para ti y una para tu mayordomo. Cale, no. No me quedaré hoy. Regresaré a la mansión Genituse y dentro de 2 días me mudaré al palacio. Hasta entonces necesito que prepares 3 habitaciones. ¿Sed 3? Cale, sí. Una para mí y otra para mis 2 sirvientes, que son un mayordomo y un chef. Sed, muy bien. Tendré listo todo para cuando regreses. Cale, entonces me despido, Am, su majestad. Sed, paz. Solo dime tío Sed o Sed. Sería extraño que luego de tanta descortesía empezarás a llamarme con respeto. Cale, entonces tío, nos vemos en 2 días. Con esas palabras, Cale se acercó a Ron, quien rompió un pergamino de teletransportación para volver a la mansión Genituse. Nota de autor. Me pregunto si soy la única que ama que Cale le cos dolores de cabeza a Seth Grossman. No merecen mi perdón. Capítulo 12. Familia Genituse violan. Nota. Estuve pensando sobre qué escribir y llegué a la conclusión de que es necesario conocer el punto de vista de Violan. Se acababa de casar con Deruzi. Se sentía la mujer más feliz del mundo. Nunca pensó conocer a alguien más y enamorarse de la manera en que lo hizo cuando lo conoció, y ese sentimiento solo se hizo más fuerte conforme pasó el tiempo y ahora estaba casada con él. Deruz había decidido presentarle a su hijo al día siguiente. Al principio le pareció extraño que el niño no apareciera cuando se casaron. Se preguntó por qué, pero rápidamente dejó esa pregunta de lado, pues pensó que se debía a la rapidez con la que lo habían decidido todo. Se llegó el momento en que conocería al hijo de Deruz. Se sentía nerviosa y con grandes expectativas.
Deseaba conocer al niño y convertirse en su madre. Había decidido amar al niño como su propio hijo. Ella escuchó que Deruz hablaba para que entrasen. Se puso más nerviosa aunque no lo demostró en su rostro. Lo primero que vio fue a un hermoso niño en brazos del mayordomo, pero sintió que algo era extraño al ver que el niño no mostraba ninguna expresión en su rostro. Esa no era una expresión que un niño de su edad debería hacer. Salió de sus pensamientos cuando escuchó las palabras de Deruz. Ejem. Kale. Quería presentarte a alguien. Ella es Violan. Debido a que decidí casarme con ella ayer. Ahora es la condesa de Genituse. Y el niño a su lado es su hijo. Basen, quien ahora es un Genituse. Cuando finalizaron esas palabras llegó su momento para presentarse. A pesar de sus nervios. Con gran orgullo y mostrando los modales adecuados se dirigió al niño frente a ella. Es un gusto conocerlo. Mi nombre es Violan Genituse. Este es mi hijo. Basen. Preséntate. Observó cómo su hijo, que era tímido, se presentó tartamudeando entre sus palabras. Aún así se sintió orgullosa de que lograra terminar de presentarse. Estaba tan concentrada observando a Basen que no notó la expresión que tenía Kale en esos momentos. Probablemente nadie excepto Ron lo notó. Para cuando pusieron su atención en él, esa expresión ya había desaparecido dejando un rostro estoico. Luego de que ella y su hijo terminaran de presentarse, se quedaron en silencio escuchando las siguientes palabras de Deruz. Kale. A partir de ahora vivirán con nosotros. Todos seremos una gran familia. Se sintió feliz al escuchar esas palabras. Ella pensó que todos juntos serían felices mientras convivían y se convertían en una hermosa familia. Pero sus pensamientos se desmoronaron al ver la reacción de Kale. Escuchó cómo el niño resopló ante las palabras de su padre y se sintió confundida al escuchar sus palabras. Me sorprende que el conde aún sepa que es una familia. Pero pienso que de nuevo debe aprender el significado de la palabra. Ella no entendía a qué se refería el niño con esas palabras. Sabía que los nobles solían criticar de manera indirecta mientras usaban palabras con significados ocultos, pero por esa razón no lograba comprender. Porque un niño como Kale hacía uso de esas costumbres y qué era lo que estaba queriendo decir detrás de esas palabras. Se dio cuenta que ella no era la única confundida. Su esposo tampoco entendía de qué hablaba el niño. Conde. Realmente eres demasiado ciego para ver tu propio egoísmo. Notó que su esposo se congeló después de escuchar esas palabras. Empezó a preguntarse qué era lo que ella no sabía. Debía haber una razón por la cual el niño no se dirigía a su esposo como padre, sino como conde y le hablaba con frialdad. Decidió dar un paso adelante y calmar la situación para que pudieran conversar de manera más tranquila. Disculpe, joven maestro, pero creo que... Silencio. No creo que sea una conversación en la cual debas interrumpir. No seas arrogante al creer que casarte con mi padre te da el derecho de ser cercana a mí o de dirigirme la palabra. Se sorprendió que el niño había cortado sus palabras y en su lugar le dijo lo que pensaba. Al escuchar esas palabras no supo qué decir. Lo que sucedió luego de eso solo la sorprendió aún más. Kale, no seas irrespetuoso. Violan es ahora mi esposa. Eso la convierte en la condesa y en tu ma. Cállate. No te atrevas a terminar lo que ibas a decir. Porque nunca será así. Puede ser tu esposa. Puede ser la condesa, pero ella nunca será mi madre. No se lo merece. Al igual que tú no mereces ser mi padre. En ese momento se dio cuenta de que el niño la aceptaba como esposa de su padre y como condesa, pero no la aceptaría como madre. Pero lo que le causó confusión fue la forma en que Kale veía a Deruz. Ella no entendía qué era lo que pasaba entre ellos y por lo tanto se limitó a escuchar toda la discusión por miedo a empeorar las cosas si hablaba. Conde. Déjeme explicarle las cosas correctamente. Usted no me alejó, un poco, me abandonó completamente y me descuidó. Usted no se volvió a casar, poco después, lo hizo exactamente 9 meses después. Para alguien que dice amar me da asco solo pensar el hecho de que decidiera casarse cuando ni siquiera ha pasado un año desde su muerte y sin siquiera mencionarme una palabra antes. Es obvio que enfrente mío solo tengo a 2 personas egoístas que como mínimo no pudieron respetar el luto de mi madre. En ese momento Violan entendió su error. Ella estaba tan absorta en su felicidad que nunca se tomó el tiempo para notar que no había pasado mucho tiempo desde la muerte de la madre de Kale. Pensó egoístamente que haría feliz al niño siendo una gran madre para él y no se puso a pensar en que desde el punto de vista del niño que acababa de perder a su madre, ella inconscientemente estaba reemplazándola. También se dio cuenta de una horrible verdad.
Su esposo descuidó a su hijo y por si eso fuera poco nunca le había dicho nada sobre ella ni sobre la boda. La respuesta a su pregunta del día anterior le había sido dada en las más afiladas palabras, pero no pudo decir nada debido a que era la verdad. Una verdad que la llenaba de culpa. El niño tenía razón. Ellos habían sido egoístas. No se atreva a tocarme, conde. Para que quede claro. Usted y yo solo somos conde y heredero. Nada más. Solo pudo ver cómo Cale salía de la oficina mientras estaba en los brazos del mayordomo. Se acercó a su esposo que estaba en estado de shock y tomó su mano. Escuchó que su esposo con voz suave le dijo todo estará bien. Es probable que aún esté afectado por la muerte de su madre, pero conforme pases tiempo con él y se conozcan todo irá mejorando. Ella pensó que su esposo estaba tomando las cosas muy a la ligera. Pues en lugar de pedir perdón él decidió dejar todo al paso del tiempo. Pero no estaba completamente equivocado, pues conforme interactuaran con Cale las cosas entre todos iban a mejorar. Ese día ella decidió convivir más con Cale y mostrarle que tenía buena voluntad hacia él. También quería disculparse por haberlo lastimado con su egoísmo. Pero de nuevo sus pensamientos no se cumplieron, pues desde ese día Cale se encerró en su habitación y solo salía cuando era necesario. Cada vez que veía al niño intentó acercarse, pero Cale evitó a todos, en especial a Deruz, y cuando decidió ir a su habitación se enteró de que prohibió a todos hacer case y entrar a su habitación. Con la excepción de su mayordomo Ron y su hijo Beacrox. Ya había pasado una semana desde que vivía en la mansión de Genituse como condesa. Interrogó a su esposo y supo la verdad de todo lo que había sucedido. Se sintió molesta al escuchar la estúpida razón por la que Deruz descuidó a Cale. Pero no pudo criticarlo porque sería hipócrita de su parte hacerlo, ya que se había dado cuenta que en todo el tiempo en que salió con Deruz nunca habían hablado de Cale. Él no lo mencionó y ella no preguntó por él. Así de poco se habían interesado en el niño. Ella solo sabía que Deruz tenía un hijo. Solamente eso, y ahí estaba ella diciendo que sería una buena madre. Qué absurda había sido al pensar eso. Estaba tan absorta en todo lo relacionado con ella y sus sentimientos que nunca pensó en los sentimientos de Cale. Intentó muchas veces arreglar su relación con Cale y explicarle todo, pero el niño no se lo permitió y ella entendía por qué. Ella no lo culpaba ni lo aborrecía por su comportamiento. Cale tenía derecho a comportarse así con ellos. Lo habían lastimado. Lo habían abandonado a pesar de solo tener 8 años. Fueron egoístas y ni siquiera pensaron en él o en el hecho de que la muerte de su madre había sido hace poco. Ella se sentía muy culpable por su error. Tanto que decidió ya no insistir y darle su espacio. Pensó que conforme pasara el tiempo en esta mansión, algún día tendría la oportunidad de hablar con él. Se concentró en sus deberes como condesa. Realizó su trabajo con gran dedicación, pues estaba orgullosa de portar el apellido de Genituse. Conforme pasaba el tiempo notó algo con los sirvientes y vasallos. Se dio cuenta que el trato que le daban a ella y a su hijo era diferente a cómo se comportaban con Deruz o Cale. En la superficie se mostraban con respeto, pero el disgusto de todos era bastante obvio entre sus acciones. Ella sabía que esto era normal y esperaba que con el tiempo se dieran cuenta de que ella era una gran condesa y que merecía su respeto. Decidió demostrarles que era apta para estar al lado de su esposo. Su hijo pronto comenzaría a recibir clases. Originalmente se suponía que ella o Deruz contratarían a los mismos maestros que le dieron clases a Cale, pero luego Deruz le notificó que tardaría más tiempo y que había que posponer las clases de Basen. La razón era que los maestros aún no habían respondido a la carta que él les había mandado. Los maestros no deseaban enseñar a un niño que ni siquiera llevaba la sangre de Genituse, por lo que habían ignorado la carta del conde Deruz. Cale era consciente de esta razón. En su primera vida Deruz los convenció ofreciéndoles una gran suma de dinero como pago. Pero ese dinero nos les impidió maltratar a Basen y despreciarlo. Cale no iba a permitir que eso sucediera, por lo que en secreto se reunió con ellos y de la misma forma en que planeaba poner en su lugar a los vasallos, sirvientes y la familia colateral. Lo hizo con los maestros. Luego de que Cale conversara con todos ellos, ninguno se negó a enseñarle a Basen. Rápidamente enviaron una respuesta al conde y se dirigieron a la mansión. Aunque seguían teniendo un disgusto hacia el niño, no lo trataron mal, sino que de manera diligente le enseñaron todo lo que necesitaba saber.